Saludos queridos estudiantes. El día de hoy vamos a conocer una información más sobre lo que sería el mar peruano, sus características importantes que nos llevan a tener de repente hasta el mar más rico del mundo. Así que vamos a conocer un poco sobre nuestro mar peruano. El mar peruano tiene una morfología muy especial. Esta morfología submarina significa, estamos hablando sobre la forma que va a tener debajo del océano. Si tú puedes observar a cabalidad esto, puedes ver como si fuera un corte transversal en lo que tendríamos nosotros la costa del Perú y tendríamos toda esta zona a la que nosotros le llamaríamos el Zócalo continental, ¿ok? Toda esta zona del Zócalo continental, y en algunos lugares vas a tener algunas elevaciones o protuberancias que vendrían a ser esas islas que nosotros vemos cerca de la costa. Son los últimos rezagos de este territorio que va bajando poco a poco, ¿no? Muy bien, luego de esa zona de lo que sería el Zócalo continental, que incluye desde los 0 hasta los 200 metros de profundidad, en ese relieve un poco accidentado porque tiene varias partes de elevación y no es sumamente perfecto. Es la parte final de lo que sería la plataforma continental, la plataforma de nuestro continente, ¿ok? Aquí se practica obviamente mucha de la pesca y se extrae el petróleo en este espacio por estas zonas que son ricas justamente en restos de épocas muy antiguas. Y lo interesante es que aquí es donde termina todo este espacio territorial de lo que sería la placa continental americana. Y aquí vamos a tener en la parte baja lo que sería la placa de Nazca que se está introduciendo debajo de la placa continental y que genera justamente los temblores o terremotos que vamos a tener. Pero esta primera parte donde va concluyendo es lo que nosotros le llamamos el Zócalo continental. En la parte norte, su ancho va a variar entre los 40 kilómetros en Tumbes y 50 kilómetros en Piura. Como podemos ver, es este ancho que vamos a tener aquí, ¿sí? Es angosto realmente debido a la formación de tablazos, sobre todo en la península de Illescas en Piura. Entonces es muy pequeño y posteriormente de él ahí es donde vamos a tener el talud continental, donde va a terminar y vamos a ver una profundidad. Cosa que no va a suceder en la parte central. En la parte central nosotros bien vemos muy amplio, es justamente el Zócalo continental, es de 140 kilómetros en la zona de Chimbote, en esta zona que tenemos aquí, de 120 kilómetros en Trujillo y en Lima es de 70 kilómetros. Es más o menos ese territorio que en algún momento fue el territorio donde vivieron algunos pobladores en esta zona de nuestro continente. ¿Ok? Es amplio realmente y está en un proceso de hundimiento cada vez mayor. En el caso de la zona sur es muy angosto y estrecho, llega a tener solo 2 a 4 kilómetros de ancho. Hay una gran escasez de playas en esta zona sur del litoral justamente por ese motivo, mientras que las playas son mucho más grandes en esta zona, ¿no? Muy bien, esto es bueno porque lo vemos con el mapa exactamente cómo es del tamaño que nosotros tenemos. Y otra vez volvemos a ver este corte transversal y vemos lo que sería el talud continental, que es el límite y que permite hacer que en el océano haya una gran cantidad de agua. Se extiende desde los 200 metros hasta los 4000 metros de profundidad. Tiene un relieve accidentado porque tiene cañones, gargantas, cordilleras submarinas, etc. Aquí se depositan los deslizamientos del zócalo, entonces aquí obviamente hay deslizamientos hasta la parte más profunda. Se inicia también lo que sería la zona afótica. Luego nosotros hemos llegado a una zona muy importante que serían las fosas o zona abisal, donde no llega la luz del sol, que es la zona afótica que hablábamos justamente en el talud continental. Es una fractura de la corteza, es donde ahí se va penetrando una gran cantidad de agua y está situada a 200 kilómetros del litoral, ¿ok?
Se localiza paralela a la costa y las máximas profundidades que tenemos son en el Callao de 6.868 metros bajo el nivel del mar, en Ica 6.212, en Chimbote 6.263 y en Ancón 6.160 metros bajo el nivel del mar. Son las profundidades justamente más adentro que vamos a tener, que son estas fosas o zona abisal. Esto es importante conocer. En la zona meridional, que está situada a 50 kilómetros del litoral, tiene una mayor profundidad en la fosa de Tacna, ¿ok? Que es de 7.635 metros debajo del nivel del mar. En Nazca vamos a tener otras fosas que se van a dar justamente en esta zona determinada, por eso que se denomina el dorsal de Nazca, justamente es porque acá hay dos placas importantes que están chocando con la continentalidad de Nazca, que se denotan bastante y que generan este rompimiento dentro de estos espacios. ¿Dónde está localizado el mar peruano? El mar peruano se extiende desde el hito número 1 de la Concordia, que es el que se encuentra en este lugar, ¿ok? Y que va a ir en una línea recta, hasta el paralelo Boca de Capones en Tumbes, hasta este lugar que está en lo más alto, ¿ok? Y de ahí a lo largo. Todo ese espacio territorial que vamos a tener va a ser desde ese litoral hasta 200 millas marinas, que son 371 kilómetros de distancia en línea recta hasta la profundidad del mar. Eso es el mar peruano, según el Decreto Supremo 781 del 1 de agosto de 1947. Su longitud es de 3.080 kilómetros. Tiene 4 regiones importantes. La central meridional, que está bajo la influencia de la corriente peruana y del anticiclón del sur, ¿ok? Tiene una temperatura que oscila entre los 17 y 19 grados centígrados y tiene un afloramiento, que es el ascenso de las aguas profundas hacia la superficie. Es un fenómeno producido por los vientos. Este movimiento de rotación genera un gran cambio en las temperaturas y la diferente densidad de las aguas. Y con este fenómeno las aguas frías ascienden cargadas de nutrientes, y estos, al estar cerca de la luz del sol, comienzan a crear lo que serían plancton, fitoplancton y zooplancton. Por eso es que le vemos de un color verdoso, porque está enriquecida de una gran cantidad de nutrientes que alimentan justamente a los peces, y los peces terminan siendo alimento de otros animales más grandes y así sucesivamente, y nosotros nos alimentamos de esos peces. Sus nutrientes son fosfatos, silicatos, nitratos. Tiene una salinidad de 34,8 gramos por litro. En la región del sector norte está bajo la influencia de la corriente del Niño y la baja latitud del Perú. Su temperatura está entre 24 y 26 grados centígrados, y más bien su agua es de color azulino y pierde esa gran cantidad de alimento, pero eso no significa que no lo tiene. Su salinidad es de 34,6 gramos por litro. Hay un sistema de corrientes que hemos estado hablando sin decirlo literalmente, que se genera justamente en nuestro país. Tenemos la corriente peruana, o también llamada de Humboldt, por su descubridor, el geógrafo alemán Alexander von Humboldt, que se caracteriza por sus aguas frías. Y también tenemos la corriente del norte, que vamos a hablar, que es la corriente del Niño. Forma parte del gran movimiento circulatorio del Pacífico Sur. Esta corriente va de dirección sureste a noreste. La corriente tiene una profundidad de 200 metros. Su longitud es de 4.445 kilómetros desde Valparaíso, Chile, hasta Punta Aguja, Piura. El ancho varía dependiendo de la estación. En invierno 200 millas más o menos, y en verano 100 millas. La temperatura oscila entre 17 y 19 grados centígrados por el fenómeno de afloramiento. Su velocidad es de 28 kilómetros por día. En el sector de la costanera, más cerca al litoral, tiene menor temperatura. La corriente oceánica más lejos del litoral tiene mayor temperatura. Estos efectos ocasionan la formación de nubes, estratos, ocasiona el fenómeno de inversión térmica, provoca la escasez de lluvias en la costa
y ocasiona la aridez de esta costa. Permite la formación de lomas y permite la abundancia de peces, que es lo más importante de todo. Luego tenemos lo que sería la corriente del Niño. La corriente del Niño tiene su origen en el Golfo de Guayaquil, en Ecuador. Su dirección es de norte a sur. Su temperatura oscila entre 24 a 28 grados centígrados y tiene efectos como que genera el incremento de la temperatura. Aquí podemos ver, por ejemplo, la corriente de Humboldt y lo que sería la corriente del Niño, como es que va moviéndose dependiendo de las épocas. Y vemos que en enero tiene mucho mayor fuerza y es por eso que se generan la gran cantidad de cambios climáticos dentro de esta zona de Ecuador y de Perú, ¿no? Ocasiona lluvias de verano, genera mortandad de aves y peces. En la costa norte permite la aparición de peces de aguas cálidas que van llegando hasta esa zona. Rompe la inversión térmica que se tiene. Y a veces el fenómeno del Niño surge cuando llega hasta las costas del centro del Perú. Esta corriente del Niño trae factores que permiten la riqueza del mar peruano también, la amplitud del zócalo continental por su baja latitud, la presencia de esta corriente peruana, el fenómeno de afloramiento que se da, o sea, colabora también con eso, ¿no? Y bueno, pues lo que nos queda a nosotros es en el Perú una gran abundancia de plancton y convergencia de las corrientes marinas. Por si acaso el plancton, tienen que conocer que está dividido en fitoplancton y zooplancton, que permiten para alimentar a todos los peces. Bueno, te dejo unas actividades y espero que lo puedas ir realizando. Investigue qué caracteriza a el fenómeno de afloramiento, qué cosa es el plancton y por qué son importantes las corrientes marinas. Bueno, ahí nosotros concluimos con esta sesión y nos encontramos la próxima semana.